2008, hace ya unos cuantos años. Yo trabajaba en un servicio médico y mi mujer se quedó embarazada. Entonces fui con la noticia a mis compañeros de trabajo. Digo, mira, vamos a tener un niño. Ah, enhorabuena, todo el mundo muy contento, nosotros también. Todavía me acuerdo de lo que me dijo un médico, un compañero mío que estaba allí. Me dijo, no te preocupes, esto no es tan difícil. Con decir no de vez en cuando, tienes bastante. Esa era la receta para ser padre. Simplemente dices no de vez en cuando y ya está todo hecho. Evidentemente yo no era consciente de lo que significaba ser padre, no sabía lo que me venía por delante, ¿no? Hay un decálogo interesante, muchos de vosotros lo habréis escuchado, porque no es nuevo, pero creo que es oportuno. Decálogo para hacer de tu hijo un delincuente. Es decir, si queremos que nuestro hijo sea un delincuente, ¿qué tenemos que hacer? 10 normas para hacerle un delincuente. Vamos a leerlo brevemente. Darle todo cuanto desee. Así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo. Reírle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono. Así crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos. No le deis ninguna formación espiritual, ya la escogerá él cuando sea mayor. Nunca le digáis lo que hace está mal. Podría adquirir complejos de culpabilidad, vivir frustrado. Primero creerá que le tienen manía y más tarde se convencerá de que la culpa es de la sociedad. Recoged todo lo que vaya dejando tirado. Así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio. Su madre, la primera. Dejarle ver y leer todo. Limpiar con detergente que desinfecta la vajilla en la que come, pero deja que su espíritu se recree con cualquier porquería. Pronto dejará de tener criterio recto. Padre y madre, discutid delante de él. Así se irá acostumbrando y cuando la familia esté ya destrozada, lo encontrará de lo más normal. No se dará ni cuenta. Dadle todo el dinero que quiera, así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar, basta con pedir. Que todos sus deseos estén satisfechos al instante, comer, beber, divertirse, de otro modo podría acabar siendo un frustrado. Y ya por último, el número 10. Darle siempre la razón con los profesores, la gente, las leyes, quienes la tienen tomada con él. Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. Este hombre es bastante conocido por algunas de las sentencias que ha dictado sobre menores, ¿no? Oía en estos días la historia de Billy el Niño, el vaquero este del oeste, ¿no? Y bueno, estaba leyendo pues todos los delitos que cometió, mató creo que a 22 personas, 22 hombres. Y yo pensaba, digo, bueno, ¿y qué infancia tendría este hombre para llegar a esto? Murió pronto, ¿eh? Murió creo que con 22 años. Y cuando uno empieza a investigar en su vida, pues te das cuenta que su padre murió muy tempranito. Su madre de tuberculosis también murió poco después que el padre. Se queda sin familia, tenía un padrastro y al final, pues, acaba siendo un delincuente. No digo que en todas las ocasiones este sea el final de estos niños, pero es interesante cómo la familia, de alguna forma, va determinando el camino en el que vamos a coger más tarde, ¿no? Ahora, muchos de vosotros sabéis que yo estoy predicando últimamente de Proverbios. Pues simplemente lo que me gustaría hacer hoy es describir algunos proverbios que están relacionados con la familia. No pretendo
ser un compendio de todo lo que hay que hacer con la niñez. Hay libros y libros que hablan sobre la crianza de los niños. Pero simplemente me gustaría hacer un resumen de los puntos que yo considero más importantes en la crianza de los niños y que lo describe el libro de Proverbios. Lo primero que me gustaría hablar es cómo la familia puede ser una bendición, un lugar de bendición, o por el contrario, puede ser un lugar de maldición. Y Proverbios habla de esto. Fijaos lo que dice Proverbios 23-24. El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un hijo sabio se alegrará en él. Es decir, hay padres que están muy contentos con sus hijos, que se regocijan, que se gozan, que se alegran con los niños. Por tanto, la familia puede ser un lugar de alegría, de gozo, de regocijo. Proverbios 17:6. Este versículo es muy interesante para mí. Fijaos. La corona del anciano son sus nietos. Ahora, una corona, ¿quién se pone las coronas? Las coronas se le ponen los reyes. Ahora, yo pensaba, bueno, ¿y vemos ahora reyes que lleven la corona? Pues la verdad es que la mayoría de los reyes no llevan corona ahora, ¿no? El rey de España yo nunca lo he visto con corona. Pero me acuerdo de la coronación de la reina de Inglaterra, esta mujer que tiene ya unos cuantos añitos. Yo no vivía en esa coronación, pero la he visto en la tele, ¿no? Era algo muy espectacular, ¿no? Y llegan y le ponen la corona a esta señora, que entonces era bastante jovencita, y qué importancia, ¿no? Ser rey, que te coronen. Todo el mundo miraba la corona. Es algo que muestra orgullo, ¿no? Y fijaos lo que dice aquí, la corona del anciano son sus nietos. Es como si fuera una corona que le ponen a un rey, pero son los hijos de sus hijos. Es algo de lo que puede enorgullecerse. Pero más impresionante me parece cómo continúa el versículo. Porque yo pensaba, cuando lo leía, digo, y seguro que habla que el orgullo de los padres, pues son sus hijos también. Pero el versículo no dice eso. El orgullo de los hijos son los padres. Es interesante porque muchas veces en los medios de comunicación lo que vemos es todo lo contrario. Como los padres, como los hijos, pues simplemente pasan de los padres, no los tienen en cuenta. Y la cuestión que yo me hago es, ¿esto debe de ser así? ¿O es posible que unos hijos estén orgullosos con sus padres? Porque no es lo que solemos ver. Pero puede ser así. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre del padre y amargura de la que lo concibió, es decir, de la madre. Vemos cómo la familia pues, puede ser por varios extremos, un lugar de felicidad, también un lugar pues, de amargura. En ocasiones son las dos cosas, ¿no? Un lugar de alegría y al rato siguiente de amargura y a veces otra vez la alegría, ¿no? Puede haber un poco de todo. ¿Qué ingredientes son necesarios para que la familia sea un lugar de alegría? Bueno, pues vamos con el primero. Y el primero, como se suele decir, el primero en la frente. A ver quién está a la altura de esto. Proverbios 27. El justo camina en su integridad, deja hijos bienaventurados tras él. Lo primero que tenemos que ser para ser buenos padres, ¿sabéis qué es? Un buen ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué credibilidad van a tener tus palabras cuando tú haces lo contrario? ¿Qué credibilidad van a tener tus palabras cuando dices, por ejemplo, que no debes de... No sé, os cuento algo que me ha pasado a mí personalmente. A mí no me gusta el pirateo. No me gusta descargarme música pirata ni nada de esto, porque considero que el trabajo de las personas
pues que hay que valorarlo, ¿no? En ocasiones creo que está demasiado valorado y creo que es demasiado caro lo que piden por ese trabajo, pero bueno, esa ya es otra historia. Pero hace poco, pues viendo unas partituras para los niños, pues vi una de una canción que queríamos descargarnos y digo, bueno, esto lo que hago es que me lo guardo, lo paso a PDF y la tengo ya, porque realmente había que comprarla. Pero comprarla ahora era un lío y estaba tan a la mano que simplemente le doy al botón derecho, guardar como, lo guardo, me lo descargo y punto. Y ya tengo la partitura en PDF como... Y mi hija me dice, papá, ¿tú no dices que no se pueden piratear las cosas? Digo, vaya, parece que me estaba esperando. Ser ejemplo. El justo camina en integridad. Si de verdad queremos marcar la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Nosotros tenemos que llevar vidas íntegras. ¿Cómo llevamos vidas íntegras? Dice el Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. El libro de Proverbios, la clave de la sabiduría está en el temor del Señor. Si queremos vivir en integridad, tendremos que tenerlo a Él en cuenta en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la crianza de nuestros hijos? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Sería criar los hijos para que luego nos ayuden a nosotros cuando somos viejecitos? Para algunas personas ese es el objetivo. Podemos tener muchos objetivos. Me acuerdo cuando estaba en las clases de preparación al parto con Alejandro en Sevilla, que había un médico que se llamaba el doctor Godoy, que estaba ya jubilado y se dedicaba a dar clases de preparación al parto. Entonces, él comentaba el objetivo de la maternidad. Yo estaba allí con Raquel, porque ella hacía ejercicio y tal. Yo era, en realidad, un acoplado. Allí las protagonistas eran ellas, ¿no?, con las barrigas, y nosotros estábamos allí un poco de acoplados, ¿no? Entonces este hombre dice, el objetivo de la maternidad es uno. La historia de la maternidad es la historia de una separación. Y luego me quedé pillado, digo, uff, qué profundo es esto, ¿no? Porque claro, en aquella época cuando lo dijo, los bebés estaban en la barriga de las madres. Claro, primero va creciendo el bebé, luego llega el parto. ¿El parto en realidad qué es? Pues una separación. Sale el niño del vientre de la madre. Pero lo interesante es que todavía no ha separado del todo, porque el niño ahí es completamente dependiente. Completamente dependiente del padre y de la madre, ¿no? Pero, por ejemplo, si le da el pecho, completamente dependiente de la madre. En nuestro caso, Raquel le dio el pecho a los 3, ¿no? Entonces era completamente dependiente de Raquel. Poco a poco se van apartando, ya empiezan a comer alimentos sólidos y se hacen un poquito más independientes. Pero todavía son dependientes de nosotros, tenemos que darles de comer y demás, ¿no? Y poco a poco continúan separándose. Ya van al colegio, luego van al instituto, llega un momento que salen con los amiguitos, el primer día tú temblando lo que va a pasar, ¿no? A ver cuándo me llama. Y poco a poco se van separando de casa. Yo no he vivido ese momento todavía, los míos están en casa. Pero conozco familias que en el momento en que el chico, por ejemplo, pues tiene novia, para los padres, especialmente para la madre, es un mal trago bastante fuerte que tiene que pasar, porque se está empezando a consumar esa separación. Entonces, el objetivo de la paternidad, de la maternidad, ¿cuál es? ¿La separación? ¿Dejar al niño que se vaya, que se valga por sí mismo? Bueno, podría ser un objetivo. Ahora, dejadme que me vaya brevemente a Juan, al Evangelio de Juan, que salga de Proverbios un momentito. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, para ver cuál, en mi opinión, es el objetivo de la maternidad y de la paternidad. Dice así. Entonces, está hablando Jesús a los discípulos, a los judíos, y dice, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es interesante este versículo, ¿por qué? Porque Jesús le está diciendo, mira, vosotros en realidad sois esclavos. Y ellos dicen, ¿cómo? Si nosotros somos judíos, nosotros somos independientes, tenemos una nación independiente que es distinta a todas las naciones. De hecho, casi no nos relacionamos con otras naciones. Nosotros nos casamos entre nosotros y tenemos nuestras propias normas, nuestra propia ley. Somos independientes. No entiendo por qué decían esto, ¿por qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, y cuando fuisteis cautivados por los babilonios, ahí erais independientes. Y por los persas, ahí erais independientes. Pues tampoco. Pero luego por los griegos, tampoco. Pero es que luego vienen los romanos, y esto cuando se escribe están bajo el dominio romano. Están diciendo, no, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos independientes. Creían ellos que eran independientes. Pero lo interesante es que Jesús ni siquiera está hablando de estas naciones. Jesús está hablando de una esclavitud espiritual. De una esclavitud espiritual. Ahora, da 3 aspectos para salir de esa esclavitud. Fijaos, si vosotros permanecéis en mi palabra, por lo tanto el primero es permanecer en la palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Porque lo que marca la diferencia de un esclavo a uno que no es esclavo es conocer la verdad. Y esta y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el objetivo de la paternidad? Pues según mi opinión, el objetivo de la paternidad y de la maternidad, de la crianza de los niños, es llevarlos a que conozcan la verdadera libertad. Ahora la libertad está muy idealizada, ¿no? ¿Qué es la libertad? En todas las películas hay personas que luchan por la libertad, ¿no? Siempre está la libertad. Me acuerdo en la transición, yo era niño, ¿no? Pero estaba la canción esta de libertad, libertad sin ir a libertad, ¿no? Muchos de vosotros la conoceréis, otros a lo mejor no tanto, más pequeñitos. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Qué significa la libertad? A veces pensamos que la libertad significa hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Eso muchas veces es lo que pensamos que es la libertad. O la ausencia de límites, que no haya límites. Una anarquía, ¿no? En la que no haya normas, no haya reglas, no haya ningún límite. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Cuál es la libertad de la que está hablando Cristo? ¿Cuál es la libertad que nos lleva a no ser esclavos del pecado? La verdadera libertad significa desarrollar todo lo que tú puedes llegar a ser para la gloria de Dios. Y yo creo que ese es el objetivo de la paternidad, de la maternidad, de criar a nuestros hijos. Ponerlos en tal circunstancia que el Señor obre en sus vidas para que puedan desarrollarse, para que sus vidas algún día le den la gloria a Él. ¿Cómo? Pues pueden darle la gloria desde este púlpito. Pueden darle la gloria pintando un cuadro, pueden darle la gloria tocando unos instrumentos musicales. Pueden darle la gloria siendo un carpintero, siendo un enfermero, siendo médico, limpiando. Da igual. Pero todos tenemos unas capacidades, todos nacemos con unas virtudes, también con unos defectos. Y la crianza de los niños, según mi opinión, está relacionada con desarrollar las virtudes de nuestros hijos para que el día de mañana sean siervos de Dios y puedan darle la gloria a Él
a través de las capacidades que Dios les ha dado. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues no es fácil. Y como digo, hay miles de recomendaciones y miles de libros escritos sobre este tema. ¿Y qué responsabilidad tenemos los padres? ¿Y somos los únicos que tenemos la responsabilidad? ¿O los hijos también tienen responsabilidad? Pues voy a describir brevemente lo que veo en Proverbios sobre la responsabilidad de los padres. Dice Proverbios 22:15, la necedad se pega al corazón del niño. Proverbios 22:15, la necedad se pega al corazón del niño y la vara de la corrección la apartará. Es interesante. A veces pensamos que nuestros hijos, allí cuando nacen tan pequeñitos que entran ganas de comérselo, ¿no? Pues están llenos de bondad por dentro. Sin embargo, la Biblia dice otras cosas distintas. La Biblia lo que dice es que la necedad se pega al corazón del niño. Que el niño cuando nace no es bueno. Aunque parezca bueno. Al poco tiempo nos damos cuenta que efectivamente no era tan bueno. Basta que tenga unos juguetes para que empiece a pelearse con él. Los niños tienden a la necedad. Se pega al corazón. Y la cuestión es cómo vas tú, qué vas a hacer tú para evitar que esta necedad se pegue al corazón del niño. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado. Porque nace siendo pecador. Porque lo ha heredado de Adán. Romanos 5 habla mucho de esto. De los descendientes de Adán, como el pecado ha ido desarrollándose, lo hemos ido heredando. Es un pecado imputado desde Adán hasta nosotros, hasta que nacemos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora es interesante este versículo, porque muchas veces lo interpretamos como diciendo, bueno, si yo instruyo al niño en el camino del Señor, permanecerá en él hasta que sea viejo. Pero fijaos lo que dice, instruye al niño en su camino. ¿De qué camino está hablando? ¿Está hablando del camino de Dios? Si está hablando del camino de Dios, ¿por qué no habla de Dios? Porque aquí no habla de Dios. Y miraba los versículos previos y digo, bueno, lo mismo los versículos previos en el contexto está hablando de Dios, pero ¿sabéis una cosa? Que no está hablando de Dios tampoco. Está hablando del camino del niño. El camino de la necedad. Instruye al niño en el camino de la necedad y cuando sea viejo no se apartará. Seguirá en él. De alguna forma tenemos que actuar para que cambie el camino, para que corrija el camino, para que lo modifique. ¿Qué es la corrección, por tanto? Modificar el camino para alcanzar esa libertad, para que conozca la palabra del Señor, para que conozca la verdad de Dios y para que conozca la verdadera libertad. Proverbios 13:24. El que escatima el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, temprano lo corrige. Es muy interesante este versículo, porque te está hablando de dos términos muy profundos. De castigo, pero al mismo tiempo está hablando de amor. Yo creo que hay cosas en esta vida que van juntas, van de la mano, y que deben de ser explicadas unidas. A veces podemos hablar de la justicia de Dios, pero ¿cómo hablamos de la justicia de Dios y no hablamos de la gracia de Dios? Van unidas, van de la mano. A veces podemos hablar de la generosidad que hay que dar a otras personas.
Pero, ¿y por qué no hablamos también de la responsabilidad? O al contrario, podemos hablar de la responsabilidad, pero también habrá que hablar de la generosidad. Esto es algo que a mí me choca en muchos partidos políticos. Uno nada más que hablan de generosidad y otro nada más que de responsabilidad. Bueno, ¿y por qué no unimos las dos cosas? A veces hablamos mucho de amor, pero lo interesante es que Proverbios relaciona el amor con la disciplina. Las dos cosas van unidas. Recuerdo un episodio de la serie esta de Gran Hermano, en el que el niño la verdad es que era insoportable. Y llega el Gran Hermano y empieza a tratar con este niño, era un adolescente. ¿Y sabéis uno de los problemas mayores que había tenido este adolescente para llegar al comportamiento inaceptable que tenía? Su padre era indiferente. Su padre le daba igual 8 que 80. Su padre no le decía nada. Y al final del episodio, lo que viene a recriminar el niño al padre, ¿sabéis qué es? Pues esa indiferencia. ¿Por qué? Porque en el fondo la indiferencia lo que muestra es una falta de preocupación y esto a su vez demuestra una falta de amor por las personas. Si tú eres indiferente ante alguien, simplemente no te importa. Es así de simple. Por tanto, si lo pensamos profundamente, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es de un amor ilimitado. Lo que estamos hablando es que los padres necesitan tener un amor sin límites ante los hijos, para que su identidad sea una identidad fuerte, para que sepan de dónde viene, para que sepan a qué familia pertenecen, para que sepan quiénes son y que son queridos. Un amor ilimitado. Pero lo interesante de esta paradoja es que ese amor ilimitado se muestra con unos límites, con amor. Porque cuando tú estableces esos límites es cuando tú estás demostrando ese amor ilimitado. Amor ilimitado y límites con amor. Y fijaos lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Es decir, hay un tiempo para poner los límites, hay un tiempo en la disciplina. Es como el arbolito, ¿no? Que es como la ilustración del arbolito. ¿Cómo podas tú un arbolito para que te quede, para que vaya recto? Si desde el principio dejas que va torcido, luego te va a costar la misma vida enderezarlo. Pero si desde el principio le pones una guía al lado y lo vas sujetando para que crezca recto, va a ser mucho más fácil. ¿Qué significa esto? Que cuanto más temprano pongamos los límites a nuestros hijos, menos problemas tendrán. Y yo en ese sentido a los padres jóvenes lo que les recomiendo es que cuanto antes empiecen a poner límites, menos consecuencias negativas habrá, principalmente para el niño. Pero lo interesante del versículo es que dice, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Por qué? Porque la disciplina en ocasiones no se proporciona de forma adecuada. En ocasiones lo que hacemos, lo que suele pasar muchas veces es que el niño comete una trastada, no le decimos nada, comete otra, no le decimos nada, comete otra, no le decimos nada, y a la quinta o la sexta ya no tiene hasta la coronilla y entonces cogemos y le damos una paliza al niño. ¿Cuántas veces pasa eso? Pero la forma de aplicar la disciplina es importante. No desee tu alma causarle la muerte. No llegues a perder el control al aplicar la disciplina, porque debe de aplicarse con un amor ilimitado para corregir a tu hijo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues tiene muchísimas. Desde no aplicar la disciplina para avergonzarlo delante de otros niños,
a no maltratarlo también. La disciplina simplemente significa que el niño va a pasar dificultades como consecuencia de los hechos que ha realizado, que ha cometido. Va a pagar las consecuencias. Pero no desee tu alma causarle la muerte. Ten cuidado con esas consecuencias. Tendrás que preguntarte si esa disciplina es adecuada o no. Porque si no causa ningún efecto, no es posible que busques otra disciplina. A veces relacionamos la disciplina con pegarle al niño, pero realmente tiene que ser eso. Yo me he dado cuenta que en ocasiones es más efectivo otras cosas. Por ejemplo, el niño que entra en la casa y te pega un portazo. Tú le dices, ten cuidado con la puerta. Y al rato entra otra vez y te pega otro portazo. Tú vuelves a decirle, ten cuidado con la puerta. Y la tercera vez te viene y te pega otro portazo. Ahora, ¿el niño lo está haciendo queriendo? Bueno, la mayoría de las veces los niños no hacen estas cosas queriendo. No es que quieran irritar al padre pegando portazos. Simplemente es que están jugando y no se dan cuenta. ¿Qué más adecuado ahí? ¿Pegarle 2 cachetes al niño? Yo creo que es más adecuado coger al niño y decirle, mira, te he dicho ya 3 veces que no pegues portazos. O a lo mejor no sé si hay que llegar a la tercera vez para decirle esto. Como sigues pegando portazos, pues ahora vas a abrir y cerrar la puerta 30 veces hasta que lo hagas en condiciones. Y el niño pues tiene que abrir la puerta y cerrarla 30 veces en condiciones. Igual la siguiente vez pega otro portazo, pues lo pones otras 30 veces. ¿Cómo aplicamos esa disciplina? Debemos de asegurarnos que es efectiva. Porque si no es efectiva, ¿para qué la aplicamos? Para crecer de forma normal, debe ser amado de forma anormal. Amor ilimitado y límites con amor. Este es mi resumen para criar a nuestros hijos. Ahora, lo que me pregunto es, bueno, ¿y los hijos tienen algo que decir en esta historia? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que la crianza de los niños no es solo responsabilidad del padre. Tenemos responsabilidad, pero no es solo nuestra. También él tendrá que decir algo. Hay una película que se llama Origen. A mí me gustó cuando la vi. Era interesante. Tenía algunos aspectos, vamos a decirlo claro, que era un poco rollo, ¿no? Os explico, para los que no lo habéis visto, os explico brevemente el argumento. Pues se basa la película en que descubren una forma de meterse en los sueños de otras personas. Entonces creo que te dan una pastillita, un compuesto químico, entonces te dan la pastillita y tú, de alguna manera, te metes dentro del sueño de otra persona. Ahora, ¿para qué te metes en el sueño de otra persona? Bueno, te metes en el sueño de otra persona para poder llegar al subconsciente de esa persona, y a lo mejor hay información en el subconsciente de esa persona que te interesa y que tú puedes robar para llevártela, por ejemplo, a tu empresa. La película se desarrolla en el ámbito empresarial de coger y modificar empresas y demás, ¿no? Ahora, al final lo que se hace con esta tecnología es que intentan ya no solo robar secretos, lo que intentan es poner afirmaciones, poner ideas en el subconsciente de esa persona, porque esa persona al final es esclavo de sus ideas y las decisiones que tomará irán en función de sus ideas. Muy bien. Esto es un poco rollo, ¿no? Bueno, no hay esa pastilla, ni podemos entrar en los sueños de otros. Ahora, yo cuando pienso en nuestra sociedad hay algunas cosas que me preocupan. Yo estudié la EGB cuando era niño. En el año 70 empieza la EGB. Yo nací en el 73, vale. En el año 90 cambia el sistema educativo.
En el año, no sé si 96, vuelve a cambiar. En el año 2002 cambia otra vez. En el año 2006 cambia otra vez. No sé si en el 2013 o 2014 vuelve a cambiar. Y ahora vuelve a cambiar otra vez. Y yo me pregunto, ¿y por qué tanto cambio del sistema educativo? A ver, la tecnología ha avanzado, no digo que no. Las matemáticas tanto no han avanzado. La química, bueno, habrá cosas nuevas, pero vamos a ser realistas. ¿Por qué tanto cambio en el sistema educativo? Porque al final lo que se está jugando son las ideas. Y cada gobierno de un determinado partido político modifica el sistema educativo para que predominen, de alguna forma, sus ideas. Y esto me recuerda a la película de Origen. No te entran en los sueños, pero te entran en el colegio. Pero es que cuando vemos la tele y vemos las noticias, es que también se hace lo mismo. Porque tú ves las noticias de La Sexta y no tienen nada que ver con las noticias de Antena 3 o con las noticias de 13. Cada uno da sus ideas. ¿Por qué? Porque si se logra introducir una idea dentro de la persona, las decisiones que hace esa persona, que toma esa persona, van en consonancia con esas ideas. Pero es que cuando nos vamos a las redes sociales, a los distintos influencers, al final tenemos lo mismo. Al final estamos en guerra, pero no estoy hablando de la guerra de Ucrania, estoy hablando en una guerra de ideas en el que cada uno defiende la suya, intenta imponer la de los demás, pero no de manera abierta, sino de manera indirecta. Cada vez más se hace a través de las redes sociales, ¿no? Cada vez más se hace entre influencers. ¿Qué es un influencer? Bueno, yo no soy especialista en el tema. Lo he mirado en internet. Fijaos las características que tiene. Tiene credibilidad sobre algún tema en concreto, es decir, lo que tú dices tú te lo crees. No es alguien en lo que tú no te creas nada. Puede influenciar las decisiones de otras personas basándose en su autoridad, conocimiento y posición. Es decir, puede introducir sus ideas. Y cuenta con un número importante de admiradores que le siguen, a quienes motiva gracias a la relación que haya podido construir con estos a lo largo del tiempo. Influencers. Vale, vuelvo ahora al papel de los hijos. Proverbios 23, 22, 26. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Y presta atención ahora. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, adquiere instrucción y adquiere inteligencia. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque el papel fundamental de los hijos es comprar la verdad. Y cuando uno compra algo, no es gratis, sino que tienes que pagar un precio. Y tu precio es que vas a tener que valorar la información y las ideas que te vienen, si son la verdad o no son la verdad. Y lo interesante de Proverbios es que le asigna esa verdad a los padres. Muchas veces no escuchamos a nuestros padres, pensamos que son de otra época, de otra generación. No tienen nada que ver con lo que nos dicen ahora. Y la cuestión está en quién te quiere realmente. ¿Quién es el que te quiere? ¿El influencer que sale en el vídeo, que no te conoce de nada? ¿O tus padres? ¿A quién vas a escuchar? ¿Qué verdad vas a comprar? Porque alguna vas a comprar. Porque estamos expuestos a estas verdades, entre comillas, pseudo-verdades, todos los días. ¿Qué verdad vas a comprar? ¿A quién vas a escuchar? Y la cuestión sería, ¿quién es tu influencer, por tanto? ¿Tú mismo? ¿Tú te crees que tú tienes la verdad absoluta? ¿Tus amigos, tus profesores, los influencers, las personas que están a tu alrededor? ¿Tu familia? Y la cuestión es que tienes que buscar la verdad. Tendrás que evaluar cuál es la verdad.
tendrás que evaluar si lo que te dicen tus padres es verdad o no. Y yo lo que te recomiendo, como decía Cristo, es que vayas a su palabra, te hagas su discípulo, conozca la verdad y que ésta te haga libre. Compara lo que te dicen tus padres con lo que dice Cristo. Y sigue lo que te dice Dios. Ni siquiera te digo que sigas lo que te dicen tus padres, sigue lo que te dice Dios, que muchas veces va a coincidir con lo que te dicen tus padres. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? Amor sin límites, límites con amor. ¿Cuál es tu papel? ¿Hasta qué punto vas a comprar la verdad? Y ya termino. Pero hay otro papel. Hay otro papel que yo no he descrito, que es el papel de Dios. Porque al final Él controla nuestras vidas. Pero lo interesante es que Dios, para que compremos la verdad, nos dio ejemplo a través de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Lo interesante es que Él en la cruz mostró un amor ilimitado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo interesante, según Hebreos 12, es que Dios, a quien ama, disciplina. Y pasamos por sufrimiento, y pasamos por dificultades, pero Dios, a quien ama, disciplina. ¿Qué verdad vas a comprar? Amén.